Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del zar? ¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Gioconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es el significado de la palabra consuela? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? ¿Cómo mató David al gigante Goliat? Etimología de la palabra filosofía. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuándo llegaron los españoles a Chile? Nadie dirá que nuestros maestros eran unas enciclopedias rodantes, exactamente todo lo contrario, unos modestos profesores primarios o secundarios, no recuerdo muy bien. Eso sí, que de bastón y levita, como que estamos a comienzos de siglo. No tenían para qué molestarse en molestarnos de esa manera, salvo por razones inconfesables. ¿A qué tanta manía pedagógica, tanta crueldad en el vacío más negro? Dentadura del tigre, nombre científico de la golondrina. ¿De cuántas partes consta una misa solemne? ¿Cuál es la fórmula del anhidrido sulfúrico? ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? Estómago de los rumiantes, árbol genealógico de Felipe II, maestros cantores de Nuremberg, Evangelio según San Mateo, nombre 5 poetas finlandeses, etimología de la palabra etimología. Ley de la gravitación universal. ¿A qué familia pertenece la vaca? ¿Cómo se llaman las alas de los insectos? ¿A qué familia pertenece el ornitorrinco? Mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Hay o no hay tinieblas en la luz? Origen del sistema solar, aparato respiratorio de los anfibios, órganos exclusivos de los peces, sistema periódico de los elementos, autor de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿En qué consiste el fenómeno llamado espejismo? ¿Cuánto demoraría un tren en llegar a la luna? ¿Cómo se dice pizarrón en francés? Subraye las palabras terminadas en consonante. La verdad de las cosas es que nosotros nos sentábamos en la diferencia. ¿Quién iba a molestarse con esas preguntas? En el mejor de los casos apenas nos hacían temblar. Únicamente un malo de la cabeza. La verdadera verdad de las cosas es que nosotros éramos gente de acción. A nuestros ojos el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol y patearla era nuestro delirio, nuestra razón de ser adolescentes. Hubo campeonatos que se prolongaron hasta la noche. Todavía me veo persiguiendo la pelota invisible en la oscuridad. Había que ser búho o murciélago para no chocar con los muros de adobe. Ese era nuestro mundo. Las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas como agua por espalda de pato, sin perturbar la calma del universo. Partes constitutivas de la flora, qué familia pertenece la comadreja, método de preparación del ozono, testamento político de Balmaceda, sorpresa de Cancha Rayada, por dónde entró el ejército libertador, insectos nocivos a la agricultura, cómo comienza el poema del Cid. Dibuje una garrucha diferencial y determine la condición de equilibrio. Y el amable lector comprenderá que se nos pedía más de lo justo, más de lo estrictamente necesario. Determinar la altura de una nube, calcular el volumen de la pirámide, demostrar que raíz de 2 es un número irracional, aprender de memoria las coplas de Jorge Manrique. Déjense de pamplinas con nosotros, hoy tenemos que dirimir un campeonato. Pero llegaban las pruebas escritas y a continuación las pruebas orales. En unas de fregar cayó Caldera, con una regularidad digna de mejor causa. Teoría electromagnética de la luz. ¿En qué se distingue el trovador del juglar? ¿Es correcto decir se venden huevos? ¿Sabe lo que es un pozo artesiano?
clasifique los pájaros de Chile, asesinato de Manuel Rodríguez, independencia de la Guayana Francesa, Simón Bolívar, héroe o antihéroe, discurso de abdicación de O'Higgins. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Los profesores tenían razón. En verdad, el cerebro se nos escapaba por las narices. Había que ver cómo nos castañeteaban los dientes. ¿A qué se deben los colores del arco iris? Hemisferios de Magdeburgo, nombre científico de la golondrina, metamorfosis de la rana, que entiende Kant por imperativo categórico. ¿Cómo se convierten pesos chilenos a libras esterlinas? ¿Quién introdujo en Chile el colibrí? ¿Por qué no cae la torre de Pisa? ¿Por qué no se vienen abajo los jardines flotantes de Babilonia? ¿Por qué no cae la luna a la tierra? Departamentos de la provincia de Ñuble. ¿Cómo se trisecta un ángulo recto? ¿Cuántos y cuáles son los poliedros regulares? Este no tiene la menor idea de nada. Hubiera preferido que me tragara la tierra a contestar esas preguntas descabelladas, sobre todo después de los discursitos moralizantes a que nos sometían impajaritablemente día por medio. ¿Saben ustedes cuánto cuesta al Estado cada ciudadano chileno desde el momento en que entra a la escuela primaria hasta el momento que sale de la universidad? 1.000.000 de pesos de 6 peniques. 1.000.000 de pesos de 6 peniques. Y seguían apuntándonos con el dedo. ¿Cómo se explica la paradoja hidrostática? ¿Cómo se reproducen los helechos? Enuméreme los volcanes de Chile. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el acorazado más poderoso del mundo? ¿Cómo se reproducen los elefantes? Inventor de la máquina de coser. Inventor de los globos aerostáticos. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Van a tener que irse para la casa y volver con sus apoderados a conversar con el rector del establecimiento. Y mientras tanto, la Primera Guerra Mundial, y mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial, la adolescencia al fondo del patio, la juventud debajo de la mesa, la madurez que no se conoció, la vejez con sus alas de insecto